Hola a todos y todas. Quería pasar un momento solo a saludarlos y bueno, y explicarles por qué es tan importante para los MBAs el Bootcamp Doing Business in Latam. La verdad que nosotros pretendemos que nuestros egresados sean capaces de liderar organizaciones que sean innovadoras, éticas, sostenibles, y en eso las diferencias que existen entre los distintos países de Latinoamérica son marcadas y por lo tanto entender esa realidad es súper relevante. Además, la posibilidad de que hoy tengamos a distintos MBAs con alumnos de distinto perfil y algunos egresados que le damos la bienvenida también, hacen que esta oportunidad de conocernos y de intercambiar ideas sea muy potente. Me queda solo agradecerle a todos los directores de nuestros MBAs por el esfuerzo, a todos los invitados, al rector, a todos quienes van a estar hablando con ustedes hoy y mañana. Y bueno, y espero verlos ahora un poquito más tarde y poder conversar un poco sobre lo que escuchen de todos nuestros ponentes. Así que disfruten, aprovechen este día y medio y bueno, y le doy el pase ahora a Eduardo Barros, que va a ser nuestro maestro de ceremonias. Bien, muchas gracias virtuales a Horacio. Y una gran alegría contar con ustedes acá hoy día. Todos hemos pasado por un tiempo largo, larguísimo me atrevo a decir, de distancia, de no poder encontrarnos y de no poder tener eventos de este tipo. Además, temprano conversaba con uno de los presentadores que vamos a tener hoy día en la tarde y me decía, por fin un evento que no sea un webinar. Hasta acá me tienen los webinars, así que lo vamos a tener más tarde. Se fue Leo Suárez y me dijo, qué bueno que me invitaron a una actividad presencial con componente híbrido también. Es absolutamente relevante en la mirada de la Universidad Adolfo Ibáñez y de nuestros MBA en particular, el hacer contacto. Todas las indicaciones de investigaciones recientes indican que una de las cosas que pasó en la pandemia es que el contacto entre las personas disminuyó. La gente dejó de hablar de qué pasaba con su familia, de qué pasaba con sus dificultades en el trabajo, porque todo se centró en las reuniones vía Zoom, vía Meet, lo que sea, en cuál es el objetivo. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer hoy día? Pero se dejó de hablar, se perdieron los almuerzos, se perdieron el minuto en que uno se iba caminando al auto o a tomar el medio de transporte que fuera, y se hablaba y entendíamos lo que nos pasaba. La oportunidad de estar acá, sabiendo que las personas que están en la casa probablemente la tienen menos, se pueden comunicar también, pero la van a tener de todas maneras de participar hoy día. Hay que aprovechar esta oportunidad de llegar a este espacio de conexión que es diferente, que no es solo el objetivo de hagamos el trabajo en el caso de los programas de MBA, y que no es solamente el objetivo de cómo rendimos mejor en las evaluaciones que tenemos. Lo que ha pasado en el MBA es similar a lo que le ha pasado a otras personas por fuera, y los bootcamps son una gran oportunidad para establecer esa red, y básicamente el establecer redes es establecer relaciones interpersonales. La estructura de hoy día es un poquito distinta de los bootcamp presenciales y es también distinta de los que han sido solamente por Zoom. Vamos a tener, les doy esa advertencia de inmediato porque ya vamos a pasar a nuestro primer invitado, que es el rector de la universidad, y les quiero pedir que nos tengamos paciencia en lo híbrido. Lo híbrido, me imagino la mayor parte de ustedes han tenido ya clases híbridas, es más complejo que lo presencial y en términos logísticos también más complejo que lo que es solamente Zoom. Por lo tanto, advertencias bien prácticas. Vamos a separar las preguntas de la siguiente manera. Vamos a partir por estructura, siempre preguntando a las personas que están en la casa, o donde sea, el Starbucks, o donde sea que se fueron para la actividad de hoy día. Vamos a partir con ellos con las preguntas. Las preguntas no les vamos a pedir, es muy difícil para nuestros presentadores porque no están con el computador delante, que ellos mismos faciliten las preguntas de las personas que están a distancia. Por lo tanto, las preguntas las voy a facilitar a distancia directamente yo las voy a recibir y se las voy a hacer a nuestros expositores. ¿Ok? Terminadas las preguntas de la casa, vamos a pasar a las preguntas en sala. Y luego nos damos más libertad si volvemos a, depende de dónde salgan las preguntas, si están en la casa o están acá en la sala presencial. ¿Bien? Entonces, va a ser en ese orden, vamos a partir siempre con la casa, con las preguntas las voy a recibir yo y las voy a hacer yo, y las preguntas en sala les vamos a pedir que no, acá no hay mano digital porque no les pedimos que trajeran su computadora, así que levanten su mano real y vamos a ir dando las palabras en la sala en la medida que sea factible. Tenemos aproximadamente 20 a 15 minutos por presentador o presentadora, por lo tanto, es muy posible que algunos de ustedes queden frustrados con algún expositor, esperemos tengan la oportunidad con el siguiente o con la siguiente. Bien, esa es la estructura general. También otra información que me pidieron entregar,
queremos tener una foto, al menos del grupo que vino presencial, física, y eso va a ser exactamente antes del break. El break es a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, antes de irnos al café, nos van a pedir tomar una fotografía y les voy a pedir que sigan las instrucciones para que no partan a cualquier parte. Piensen que lo primero que va a pasar con el break es foto general de la actividad. ¿Bien? Perfecto. Sin más demora, vamos a pasar a nuestro primer invitado, que es el rector de la universidad, don Harald Beyer, que nos va a hablar sobre los desafíos de la educación en el contexto actual. Ustedes ya se imaginarán, tenemos muchísimos. Y es el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez desde marzo de 2018, fue ministro de Educación de Chile del 2011 al 2013. Entre marzo de 2014 y diciembre de 2017 se desempeñó como director del Centro de Estudios Públicos, más conocido como CEP. Es economista y destacado economista que ha recibido premios a nivel nacional y sus estudios de pregrado los hizo en la Universidad de Chile y los de posgrado en la Universidad de California de Los Ángeles y la UCLA. Harald, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a los que pueden asistir presencialmente hoy día y a los que están en sus casas y que los veo en la pantalla o en sus oficinas o en el Starbucks, como dijo Eduardo. Ciertamente cuando le toca hablar al rector en estas ocasiones es inevitable que se sienta un poco como Elizabeth Taylor, sabe lo que tiene que hacer, pero no como, perdón, como el octavo marido de Elizabeth Taylor, sabe lo que tiene que hacer, pero no cómo hacerlo interesante. Pero vamos a tratar de alguna manera de entusiasmarlos con un asunto que creo que es tremendamente importante para las empresas latinoamericanas y en general cuando uno piensa hacer negocios en América Latina, y que tiene que ver con algo que yo me atrevería a decir es uno de los lastres de la región, y que es un poquito como el nivel educacional, el perfil de los egresados, tanto de la educación secundaria como de la educación universitaria, tienen en América Latina y cómo eso de alguna forma afecta la posibilidad de generar los upgrades de capital humano que las empresas tienen que ir generando para poder seguir haciendo innovación. Eso es un poquito lo que quiero compartir con ustedes y generar una discusión sobre esa materia. Indudablemente que la pregunta que siempre surge es, bueno, ¿qué pasa, por así decirlo, en el resto del mundo? Voy a tratar de compatibilizar entonces información del resto del mundo con información en la América Latina y a partir de ahí generar esta conversación que me parece extraordinariamente importante y donde yo no tengo convicciones demasiado profundas, pero veo que hay un problema serio desde el punto de vista de seguir asegurando, ¿no es cierto?, la innovación, el progreso y el desarrollo de las empresas. Entonces veamos primero algunos datos generales para poner el contexto. Estos son información de cómo ha ido evolucionando la matrícula bruta en educación superior en América Latina comparado con el mundo y comparado con los países de más altos ingresos. La línea verde son los países de más altos ingresos, la línea roja es América Latina y indudablemente que el mundo es la línea azul, un poquito más rezagada, ¿no es cierto?, por lo que ha ocurrido o lo que ocurre en África y en otras regiones del mundo que en esta materia están extraordinariamente rezagadas. Y si ustedes miran este panorama de los últimos 50 años, ¿no es cierto?, lo que ven es que ha habido siempre un rezago bien importante con los países de más altos ingresos y que al mismo tiempo América Latina se ha estado poniendo al día en términos de aumentar su cobertura en educación superior, con un importante aumento, ¿no es cierto?, sobre todo a partir de los fines de los 90 y en los últimos 20 años ese aumento ha sido extraordinariamente importante. De alguna manera, esto ha estado motivado por el gran premio que ha habido a la educación superior en la región. Si ustedes miran los datos, como ustedes saben, la desigualdad ha aumentado en gran parte del mundo. Las explicaciones de por qué ha aumentado esa desigualdad es muy distinta en cada región. En el caso de América Latina, ese aumento de la desigualdad que ocurrió hasta principios de los 2000 y después se ha estabilizado, incluso ha retrocedido un poco en los últimos años, se explica fundamentalmente por un aumento
importantísimo en el premio a la educación superior en la región. Si ustedes miran, por ejemplo, en promedio en Brasil, Argentina o en Chile, un egresado de la educación superior tiene algo así como 4 veces el salario promedio de un egresado de la educación secundaria. Esos son los números. Hace 40 años esto era más o menos 2,5. Hoy día es 4 veces. Ese aumento ha sido la causante del aumento de la desigualdad en la región. Si ustedes miran, por ejemplo, Europa, para que ustedes tengan una proporción, un egresado de la educación superior en Europa en promedio obtiene un 70% de premio respecto del graduado de la educación secundaria. En la región latinoamericana es del orden de 300%, como les dije. Esas son las diferencias. Y eso habla de una escasez de capital humano en la región que de alguna manera, ¿no es cierto?, inhibe los procesos de innovación que las empresas quieren desarrollar. Y claro, esto se junta, ¿no es cierto?, con una tendencia en el último tiempo, estos son distintos recortes de prensa, digamos, ¿no es cierto?, que muestran esta incertidumbre respecto de, bueno, ¿cuáles son las profesiones del futuro? ¿Cuáles son las profesiones que van a ir emergiendo? ¿Cuáles son de alguna forma las profesiones que se van a ir rezagando? Hay algunos pronósticos, digamos, de profesores del MIT, de profesores del ETH en Suiza, que sugieren que se van a perder de aquí al 2050 del orden de 2.000 millones de empleos. Si ustedes piensan que hoy día están trabajando en el mundo 4.200 millones de personas, significa que poco, cerca del 50% de los empleos van a desaparecer. Ahora, hay una trampa en esto, digamos. Lo que van a desaparecer son formas de trabajo, pero se van a crear otras. Y esas formas de trabajo van a ir compensando, ¿no es cierto?, estas pérdidas de empleos tradicionales que de alguna manera estamos observando. Pero la pregunta entonces, ¿qué tipo de profesionales van a requerir las empresas? ¿Qué tipo de habilidades van a requerir? ¿Qué tipo de competencias? Esa es la pregunta más interesante para las personas como ustedes que aspiran o que están liderando organizaciones hoy día en el mundo, ¿no es cierto? Ese es un poquito el desafío que tienen hoy día las organizaciones, cómo ir escalando el capital humano que requieren para ir satisfaciendo esta revolución tecnológica que se viene. Ahora, cuando uno piensa en estos términos, ¿no es cierto?, a mí me preguntan, a mí me invitan mucho de colegios a dar, bueno, ahora en la pandemia no tanto, pero las charlas de fin de año, digamos, que les dan a los que van egresando de cuarto medio, y siempre los papás preguntan, bueno, pero ¿cuál es la profesión del futuro? Y creo que es la forma incorrecta de hacerse esta pregunta. Yo, que tuve un pequeño paso por la política, digamos, al principio, cuando me hacían esta pregunta, contestaba con las típicas evasivas del político, pero después me di cuenta que era la pregunta equivocada. No es una profesión en particular, sino que un conjunto de habilidades que son las que requieren las organizaciones para poder ir transformándose y subiéndose a este carro. Y eso es un poquito el gran desafío y el gran lastre, quiero decir, que tiene Latinoamérica. Ahora veamos cómo ha evolucionado de alguna forma y de dónde proviene, entre comillas, el crecimiento de la matrícula en la educación superior en América Latina. Y cuando uno mira, uno siempre tiene la imagen de universidades tremendamente complejas, ¿no es cierto? Y todos conocemos en los distintos países de América Latina cuáles son más o menos esas universidades complejas, que son las que típicamente son las universidades, por así decirlo, que uno admira o a las que se quiere parecer, ¿no es cierto? Y la verdad es que el gran crecimiento de los graduados de educación superior en América Latina proviene no de ese tipo de universidades, sino que de universidades que son fundamentalmente docentes y tremendamente profesionalizantes. Las universidades docentes tienden a ser muy profesionalizantes. Y entonces la pregunta que uno se hace en la región es si esos estudiantes que egresaron de esas universidades realmente tienen la amplitud de habilidades que requiere, por así decirlo, el mundo actual.
¿Mm? Y la mala noticia para los negocios en América Latina es que no parece ser así. ¿Mm? Y ese, por lo tanto, suma a este desafío que de alguna manera estoy planteando. Por supuesto, cuando uno mira los distintos países en América Latina, además uno ve un problema de inequidad en el acceso a educación superior todavía relativamente importante, ¿no es cierto? Aquí están las brechas para distintos países entre el acceso de los jóvenes que provienen del quintil de ingresos más alto, del 20% de los hogares de más altos ingresos, y los que provienen del 20% de hogares de menos ingresos. Este tipo de brechas, por ejemplo, no se observa en otros países del mundo. Son mucho más acotadas las brechas. Entonces esto va generando también desde el punto de vista del entorno en el que se desenvuelven los negocios un problema adicional. ¿No es cierto? Estos problemas de inequidad, por así decirlo, en el acceso. Esto es mucho más dramático. En Chile es menos dramático, pero en otros países, como Uruguay, por ejemplo, es bien dramático desde el punto de vista de los accesos, ¿no es cierto?, a la educación superior de distintos grupos de ingresos. Pero igual la brecha en todos los países es relativamente grande. Entonces, este entorno educacional tan dispar genera también climas sociales, culturales, políticos más complejos en la región que las empresas también de alguna forma tienen que incorporar en su desarrollo. Las frustraciones que uno ha visto en América Latina en los últimos años probablemente tienen mucho que ver con este factor. En una ciudadanía que se ha vuelto más sofisticada culturalmente, que ha evolucionado producto de la modernización que ha tenido América Latina, ¿no es cierto? Estos fenómenos empiezan a pesar más y hacen, por así decirlo, más polarizados y más conflictivos los espacios de desarrollo de las empresas. Entonces aquí hay otra dimensión que de alguna manera, ¿no es cierto?, la educación genera, o el tipo de educación que estamos teniendo genera desafíos para los negocios y el entorno en el que nos estamos de alguna manera desarrollando. Pero además, América Latina, como yo les mostraba, ha aumentado su, por así decirlo, su acceso a la educación superior. Las tasas de matrícula han aumentado, pero la tasa de completación, por así decirlo, de esos estudios no es particularmente alta. Los datos que tenemos en algunos países ni siquiera tenemos datos, pero los datos que para los países que tenemos muestran que las tasas de terminación de los estudios son bastante insatisfactorias aún. Entonces uno se pregunta, bueno, si tenemos profesionales que acceden, que ha sido una gran aspiración de los grupos medios emergentes, pero que no pueden terminar en América Latina sus estudios, eso genera, ¿no es cierto?, otro clima de frustración relativamente importante, pero además la falta de capital humano que necesitan las empresas latinoamericanas para seguir innovando. Y tal vez lo más grave es que cuando uno mira los datos, por así decirlo, del nuevo tipo de habilidades que se necesitan, los graduados de la educación superior latinoamericana, de nuevo, no tenemos datos para todos los países, pero para los países que tenemos muestran de que están relativamente rezagados. Y fíjense ustedes que los egresados de América Latina, o el típico profesional latinoamericano, pasa en promedio 2 años más en la universidad que un profesional de los demás países que estoy mostrando en ese gráfico. Pasan 2 años más en la educación superior y obtienen o adquieren menos habilidades propias del mundo actual o del siglo XXI, si ustedes quieren, que los profesionales de otros lugares del mundo. Ahora, ¿por qué no tenemos mediciones de todas las habilidades del siglo XXI? Pero las habilidades de procesamiento de información
en un mundo que está inundado de datos, ¿no es cierto?, son tremendamente importantes para la toma de decisiones en cualquier organización. O sea, Latinoamérica, por así decirlo, digamos, ¿no es cierto?, es el reino de los fake news. ¿Por qué? Porque indudablemente su capital humano no le permite procesar adecuadamente la información que surge en el entorno y por lo tanto el error que se puede tomar, ¿no es cierto?, en decisiones estratégicas es extraordinariamente alto. Y claro, esto va abonando, ¿no es cierto?, a estos problemas sociales, culturales que estábamos mencionando y que también de alguna manera son complejas para el entorno de los negocios. Pero fíjense ustedes que las habilidades de nuestros egresados de la educación superior son incluso inferiores en este eje tan importante que las personas que solo terminan su educación secundaria en otros lugares del planeta. Esto habla del rezago que tenemos como región respecto del resto del mundo en una dimensión que es tan importante como el capital humano. Y claro, uno podría decir, bueno, no es tan grave eso, porque igual estamos aumentando nuestra cobertura en la educación secundaria y por lo tanto los egresados de la educación secundaria pueden de alguna forma, ¿no es cierto?, satisfacer parte de esta demanda por capital humano que está ocurriendo en la región. Y cuando uno se va a ver los resultados ya en la educación secundaria, ¿no es cierto?, uno se encuentra con que el fenómeno un poquito se repite. Los desempeños de los estudiantes de 15 años en la región, o sea, los equivalentes a segundo medio, son pobres y además los resultados son muy inequitativos en toda la región. Si uno mira ese gráfico, ¿no es cierto?, el cuadrante inferior izquierdo es un cuadrante donde los resultados no son muy buenos en pruebas de habilidades propias del siglo XXI, ¿no es cierto? Y además la explicación o la varianza, para usar el término más técnico, la varianza en los resultados se explica mucho por el nivel socioeconómico de los estudiantes. Entonces, si ustedes miran el cuadrante inferior, hay varios países, ¿no es cierto?, pero están todos los latinoamericanos, de hecho, está Brasil, está Colombia, está México, está Argentina, está Uruguay, Costa Rica, Chile un poquito mejor, respecto del resto de la región, digamos, ¿no es cierto?, pero también en el cuadrante donde a uno no le gustaría estar, ¿cierto? El cuadrante donde a uno le gustaría estar es el cuadrante superior a la derecha, ¿no es cierto?, donde los resultados en habilidades son buenos y la varianza explicada por el nivel socioeconómico es baja, ¿no es cierto? Ahí le gustaría uno estar. Y fíjense ustedes, de nuevo, esto que es a mí, y uno encuentra ahí un conjunto de países muy distintos, algunos con educación solamente pública, otros con mucha educación privada, otros con financiamiento basal a la educación, otros con financiamiento a la demanda en educación, todos los temas que han agotado el debate en los últimos 10 años, digamos, y que parecen no tener ninguna importancia desde el punto de vista del desempeño educacional de los distintos países. Entonces, estamos con un rezago, estamos con un debate que no necesariamente es el debate más oportuno desde el punto de vista, y estoy hablando no solamente de Chile, sino que de toda la región latinoamericana, de cómo logramos elevar nuestro capital humano y cómo de alguna forma logramos que además sea mucho más equitativo ese acceso al capital humano superior. Entonces, ese es el tipo de contexto en el que nos estamos desarrollando en América Latina. ¿Y por qué esto es tan importante? Cuando uno piensa en las industrias, cuando uno empieza en las empresas. Si uno mira, ¿no es cierto? Y ustedes probablemente han tomado un curso donde les han hablado que el crecimiento económico se explica fundamentalmente por el aumento de la inversión,
el aumento en el empleo y un factor que se llama productividad, ¿cierto? Productividad total de los factores, que básicamente es una forma de medir agregadamente innovación, progreso tecnológico, hacer cosas adicionales con los mismos recursos que uno tenía antes. ¿No es cierto? Eso es básicamente, en términos muy simples, lo que conocemos como productividad total de los factores. Entonces, cuando uno mira Chile, ¿no es cierto? Y uno va al nivel ya de una industria en particular, y esta es la industria manufacturera. Esto es un estudio que yo he hecho, ahí parece que no puse la fuente, pero cuando uno mira la industria manufacturera y la mira desagregada en los nueve grandes sectores, ¿no es cierto? Uno ve que el crecimiento de la productividad, que es tan importante para el crecimiento, se explica por un conjunto limitado de los sectores. O sea, en este caso, por ejemplo, en el periodo 90-95, el crecimiento total, que está en base 100, o sea, el 100 es el acumulado del crecimiento de la productividad, es el 3,6% que hubo entre el 90 y el 95, se explica fuertemente por solo de los 9 sectores, 1, 2, 3, 4 sectores. Después hay 4 sectores que básicamente no tuvieron crecimiento de la productividad y hay uno que tuvo un tremendo crecimiento de la productividad. Entonces el crecimiento es tremendamente heterogéneo. Y si uno se mete al interior de cada uno de estos sectores, por ejemplo, si uno se metiera 31 es alimentos, bebidas y no me acuerdo qué más lo que tiene, digamos. Si uno se mete al interior de ese sector y ya analiza las empresas en particular, observa el mismo fenómeno. Solo unas pocas empresas se explican el crecimiento, otras no aportan nada y después hay algunas que de alguna forma no contribuyen al crecimiento. Uno toma un periodo distinto, el 2010 y 2015, y si uno se fija, son sectores distintos los que producen ese crecimiento y la figura que se observa ahí es totalmente distinta a la figura del 90-95. En ese caso, hay 4 sectores que tienen decrecimiento en productividad, hay 3 que tienen crecimiento y otros 2 que son relativamente planos. Entonces el modelo, la forma en que se desarrolla la economía, no es esa forma en la que uno típicamente piensa cuando piensa en el país, ¿no es cierto? Uno piensa en el país, aumenta la inversión, aumenta el empleo, aumenta la productividad total de los factores, y eso explica el crecimiento, y uno cree que esto es como una cosa constante que afecta a todas las industrias, a todas las empresas por igual, y la verdad es que no es así, es tremendamente heterogéneo, con empresas que tienen fuerte crecimiento en productividad, otras que tienen nada y otras que incluso decrecen. Entonces el promedio es tremendamente engañoso. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hizo que estos sectores les fuera tan bien o qué hizo que a estos otros sectores les fuera tan bien? Y yo creo que la pregunta de fondo cuando uno se mete a analizar los datos es que justamente han ido logrando escalar, por así decirlo, junto con su proceso, el capital humano necesario para producir la innovación y seguir mejorando continuamente. Y yo creo que ese es un desafío clave entonces en la gestión de personas, en el desarrollo de una organización, cómo uno va escalando y va logrando esta mejora continua que de alguna manera, ¿no es cierto?, explica el crecimiento de las organizaciones y de las empresas. Y si ustedes se fijan, en América Latina ha habido, a propósito del debate inicial o el debate de los últimos años respecto del lento crecimiento, esta idea de que no hay innovación, que no hay unicornios, digamos, que son estas empresas que se valorizan en más de $1.000 millones, ¿no es cierto?, que solo Argentina ha tenido un cierto éxito en esto. Y la verdad es que esa es la forma incorrecta, creo yo, de mirar el desarrollo de las organizaciones. El crecimiento de las organizaciones o el crecimiento de la economía, si ustedes quieren, se produce mucho más al interior de una empresa en particular que creando nuevos desarrollos. ¿No? Eso no significa que los nuevos desarrollos sean incorrectos, a uno le gustaría que surjan nuevos desarrollos, pero la gran proporción del éxito de una economía
del crecimiento de una economía tiene que ver con el crecimiento de las empresas que ya existen, que son capaces de ir aumentando su productividad en el tiempo. Y para eso requieren este escalamiento, por así decirlo, en su capital humano que les permita tener esta innovación continua en el tiempo. Un ejemplo, y lo traigo solamente porque está celebrando 100 años, digamos, pero pueden haber muchos más otros ejemplos. Yo los desafío que ustedes vayan a buscar una bicicleta que no tenga un componente Shimano. O sea, no la bicicleta de los niñitos o niñitas que son mucho más sofisticadas, o sea, que son mucho menos sofisticadas, pero una bicicleta con un grado razonable de sofisticación, ¿no es cierto? Les desafío a que encuentren una que no tiene un componente Shimano. Y yo creo que no van a encontrar. Y Shimano es una empresa que está cumpliendo 100 años, que partió haciendo no sé cómo se llama esto, la ruedita de la cadena, digamos, ¿no es cierto? Solamente ese producto. Y perfeccionándolo continuamente. Después de 50 años, la primera vez que produjo una estructura con 3 cambios, 50 años después de su fundación, primera vez. Y fue desarrollando y mejorando continuamente, innovando, creando un crecimiento gigantesco, y hoy día es una empresa que vende del orden de 25.000 millones de dólares al año. Pero la innovación, y si ustedes revisan su historia, es increíble la cantidad de pocos productos que tiene la empresa. Pero siempre productos que han ido mejorando y ha ido subiendo su capital humano para poder satisfacer ese desarrollo continuo de los productos. Piensen ustedes que recién en 1970 introduce, después de 50 años, ¿no es cierto?, introduce un poco estos carretes para pesca, digamos, que es como la segunda línea de productos que sacó, y en 2010 la empresa saca unos aparatos para remo, solo para hacer más remo, para que los remos funcionen más eficientemente. Pero un desarrollo continuo, permanente, de muy poco tiempo, o sea, de mucho perfeccionamiento, y hoy día es una de las empresas que está en todos los continentes, que tiene componentes en todas las bicicletas, y nunca decidió, por ejemplo, hacer los marcos de las bicicletas. Siempre se mantuvo en el sistema de cadenas, de cambios, de frenos, componentes. Nunca sufrió la tentación de entrar en un área en la que sentía que no tenía expertise. Los carretes de pesca, si uno los piensa, son upgrades de estos sistemas de cambio, digamos, ¿no es cierto? No es muy distinto de eso. Ese es el caso típico de empresas exitosas que logran ir manteniendo su productividad en el tiempo. Y fíjense ustedes, a propósito del upgrade de capital humano, hoy día un cuarto de sus 5.400 empleados son personas que se dedican solamente a investigación y desarrollo. Entonces, entrando a innovación y desarrollo, ¿cómo estamos en América Latina? ¿No es cierto? Y si ustedes se fijan, de nuevo, lo que gastamos como porcentaje del PIB en esto en América Latina es extraordinariamente bajo. Y aquí hay todo un mito, digamos. Aquí hay un mito como diciendo, bueno, pidámosle al Estado que invierta más en investigación y desarrollo. Pues bien, en todos estos países con altas tasas de inversión, solo 1/3 es invertido por el Estado. 2/3 es invertido por las empresas privadas, buscando hacer lo que Shimano ha hecho durante 100 años, mejorando continuamente sus procesos. Ahora, ¿hasta qué punto? Y por eso, y esto es algo que yo creo que no está claro, ¿hasta qué punto hay endogeneidad en esta realidad? Y a lo que me refiero es que a lo mejor el capital humano de la región es tan bajo
que hacer esta inversión en innovación y desarrollo no rinde los frutos que rinden otros países que tienen alto capital humano. ¿Hay una relación ahí? No hay una relación. ¿Cuál es la experiencia que tienen las empresas? Es algo sobre lo que hemos hecho en América Latina, poca investigación relevante, aplicada, que nos permita entender este fenómeno. Y por supuesto, cuando uno mira la experiencia de la región de nuevo y ve investigadores, les decía que un cuarto de los empleados de Chimano son personas que están dedicados a investigación y desarrollo al interior. Cuando uno mira cómo es la estructura comparada, de nuevo, América Latina, salvo tal vez con la excepción de Argentina, y tienen mucho menos investigadores por 1000 empleados de lo que uno esperaría. Y de nuevo, la pregunta de la endogeneidad. ¿Se explica esto por el bajo capital humano? América Latina tiene una pasión por imitar a Silicon Valley, ¿no es cierto? Y todos los países y los policy makers les gustaría tener algo parecido. Pero si nosotros pensamos lo que hemos visto, esa no es la forma realmente de dar este próximo paso. No es la forma en que las empresas van a lograr dar este nuevo paso, sino que los negocios van a tener que pensar seriamente respecto de cómo lidiar con esta situación de capital humano escaso y cómo lograr, por lo tanto, hacer este proceso de mejoramiento continuo que necesitan y que son claves en el desarrollo de las empresas, en la productividad de los países y, por lo tanto, en el bienestar de los ciudadanos. No me parece que la evidencia que tenemos en la región nos permita concluir que tiene sentido crear estos Silicon Valley, que tiene sentido hacer grandes apuestas a nuevos desarrollos de innovación, sino que esto es un fenómeno mucho más específico, mucho más concentrado en las empresas, de preguntarse cómo enfrentan este desafío que impone este lastre que yo de alguna manera he mencionado. Muchas gracias. Ahora, tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia y vamos a partir con las preguntas de las personas que están a distancia, así que vamos a revisar en Zoom directamente y voy a leer directamente algunas de las preguntas. Entiendo que Cristian Riquelme nos va a hacer en voz alta su pregunta desde la casa, desde vía Zoom. Así que, Cristian, adelante con tu pregunta, por favor. Hola, buenos días. Sí, respecto a lo que decía el rector, interesante lo que explicaba con respecto a los países que tienen un alto estándar con respecto a la educación, pero me pregunto cuáles serán esos factores que reúnen todos estos países para lograr esos altos estándares y si es que en realidad él ve, en base a su experiencia, si Chile tiene esa capacidad de en algún momento poder replicar esas conductas, esos procesos para ir mejorando. Hay varios factores. Yo creo que lo primero es una formación de profesores de excelencia. Yo creo que Chile no la tiene, pero podría tenerla. Yo creo que si uno mira la inversión que hacemos en formación de profesores es relativamente baja. Por lo tanto, ahí hay un desafío. Y lo tercero es que, lo segundo, perdón, tampoco tenemos una institucionalidad que presione. Las empresas viven en entornos competitivos, tienen que, la última línea es tremendamente importante, ¿no es cierto? Y tienen que, de alguna forma, prepararse para eso. El deporte, a propósito de los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? El entrenamiento, la constancia que requiere una persona que quiere ser de gran nivel, es extraordinariamente importante. Curiosamente, en la educación nos parece que estas exigencias no debieran existir. Hay poca
estímulo para que las instituciones de alguna forma se sientan presionadas a mejorar. No es el caso de las universidades, por ejemplo, que nosotros vivimos en un entorno extraordinariamente competitivo y tenemos que estar mejorando todo el tiempo. El sistema escolar no pareciera estar sujeto a esta presión. Y la tercera dimensión, creo yo, es que tiene que ver con un currículum que no aborda los desafíos hoy día de la educación moderna. O sea, hay tres áreas que uno podría trabajar y creo que esto es un problema en general de América Latina. Son currículums tremendamente extendidos. Piensen ustedes que, no sé, por ejemplo, en un país latinoamericano uno ve en un año todo lo que es historia universal. Para darles un ejemplo. Eso es típicamente, si ustedes revisan los currículums, eso es lo que van a ver. El estudiante equivalente en Inglaterra o en Francia ve 3 eventos históricos en un año. Lo ve con mucha profundidad, siguiendo a distintos autores, escribiendo ensayos. ¿Qué estudiante se queda con una mejor idea de lo que es la historia? ¿El estudiante latinoamericano que ve en un año capsulitas de todos los episodios históricos o uno que estudia en profundidad 3 años, o sea, durante un año, 3 grandes eventos históricos importantes? Indudablemente que va a quedar ese estudiante, va a quedar con una mejor. Y eso le va a significar desarrollar un pensamiento crítico, ¿no es cierto? Y todas las habilidades que hoy día se requieren para el mundo actual. Parece que fue un poco larga la respuesta, ¿no? No hay ningún problema. Vamos a pasar preguntas en la sala. Y entiendo que les tenemos que entregar el micrófono a las personas que quieran hablar. Así que abrimos a la posibilidad de preguntas de las personas que están presencialmente acá en el auditorio. Por acá al centro tenemos una pregunta. Exacto. Le voy a pedir a cada persona que nos dé su nombre antes de la pregunta, por favor. Buen día, Marcos Tessá. Mucho gusto. Una consulta con respecto a la posibilidad en el corto plazo de aumentar la cantidad de empleados en las empresas en la investigación y desarrollo. Yo estoy en la minería y hay áreas de innovación y desarrollo que están en la búsqueda de generar nuevo conocimiento, nuevos procesos, nuevas formas de procesar los minerales. Por lo menos en AMSA estamos viendo temas bien innovadores. Pero la cantidad de personal asignado a esa área pareciera poca en general, por lo que usted mostró en los datos. ¿Qué fórmula o qué fórmulas podría usted comentar para poder acelerar eso en el corto plazo? Bueno, yo creo que las empresas han visto, no ven todavía un gran impacto de esto y están buscando tal vez retornos demasiado pronto, pero déjenme contarles, por ejemplo, Amazon. Amazon tiene hoy día a 7 chilenos egresados de las universidades chilenas, excelentes estudiantes de doctorado en universidades norteamericanas contratados. No sabe muy bien para qué, pero son los mejores profesionales, mejores estudiantes en sus respectivas universidades en Chile: Ingeniería la Católica, Ingeniería Comercial de la Chile, Medicina de la Universidad de Chile, y ya no me acuerdo quiénes son los otros más. Estudiando afuera, doctorados, inmediatamente contratados para pensar los próximos desafíos que tienen. Si uno mira las empresas latinoamericanas, no están haciendo ese tipo de apuestas. O sea, ¿por qué 7 grandes profesionales chilenos Amazon cree que vale la pena contratarlo y ninguna empresa chilena cree que vale la pena contratarlo? Ahí hay una simetría que yo creo que es tremendamente importante de abordar. Pero yo nunca he estado en una empresa, entonces no sé mucho cómo es el proceso de toma de decisiones, pero yo creo que esto es algo a lo que hay que atreverse y ir generando el debate interno y la discusión para que estos profesionales aporten.
Jara, vamos a tomar una pregunta más de la sala y luego una más de la casa, y con eso vamos a cerrar las preguntas para esta pasada. Tenemos una pregunta allá al centro arriba. Para la gente que está en la casa, estamos haciendo llegar el micrófono a la persona que en la sala va a hacer la pregunta. Hola, buen día. ¿Me escuchas? Sí. Alfredo de Biller, ¿qué tal? Referente a los gráficos que se vieron al inicio y una reflexión y después va a venir la pregunta sobre las brechas salariales que hay en Latinoamérica versus a las que pueden haber en Europa o en Asia, y la dificultad para entrar a la educación media o universitaria, y el cómo salen esos universitarios, tanto comparando latinoamericanos con los europeos o asiáticos. Y lo último, tratando de hacer el nexo con las empresas que hoy en día, como lo decía recién el colega, no están haciendo la inversión que otras empresas lo hacen afuera. ¿Cómo crees tú que debiese relacionarse en el sentido de, entendiéndose que si en Latinoamérica tus sueldos son el 70% o 4 veces más que los otros continentes, no tiene que haber una relación directa con lo que es la salud, los impuestos que pagan todos esos contribuyentes al final de salir del trabajo? Básicamente esa es la pregunta, sintiéndose que, por ejemplo, tuve la suerte de estar un año en Australia y me tocó ver el sueldo que, como tú bien lo comentas, no es tan abismante de un universitario versus un secundario, pero sí tienen relación en otros temas que ganan, salud, tienen la educación gratis, los mejores colegios son los públicos, entonces no hay una directa relación ahí en lo que está pasando en Chile hoy en día. ¿Cómo lo ves tú? O sea, a ver, yo creo que Chile va a venir va a necesitar un aumento de carga tributaria, pero el debate tributario es bien hipócrita, digamos. Ese porque en el fondo no se presenta de verdad. O sea, si uno mira, ¿cuál es la gran diferencia entre los países de la OCDE que tienen una recaudación que es del orden de 10 puntos, 13 puntos, dependiendo de cómo uno lo calcula, superior a los países latinoamericanos? O a Chile en particular, digamos, porque en Argentina la recaudación tributaria o en Brasil es mucho más alta que en Chile. Eh, eh, Esos dos ejemplos, Argentina y Brasil, son interesantes porque Argentina tiene casi un 30% de recaudación tributaria, o sea, 8 puntos más que nosotros. Brasil tiene el orden de 34, o sea, 14 puntos, 13 puntos más que nosotros. Pero si tú miras los resultados que yo mostraba, no hay diferencia, digamos, porque también hay mucha captura de los recursos del Estado en esos dos países. Pero suponiendo que nosotros nos vamos a un modelo tipo el australiano y recaudamos 10 puntos más, eso es más o menos lo que hoy día Australia recauda, un poquito, 10, 9 puntos más que Chile. Y uno va a ver de dónde está la recaudación. Casi toda se explica por lo que pagan las personas. ¿Y alguien está diciendo que hay que subir los impuestos a las personas? ¿Te fijas? Entonces el debate es bien hipócrita. En Australia, el 80% de la fuerza de trabajo paga impuestos, en Chile un 20%, 21%. La cuña tributaria en Australia, entre el sueldo líquido y el sueldo, entre el sueldo bruto y el sueldo líquido es 38%, compuesto por contribuciones a seguridad social y por un impuesto promedio más alto. Veamos si algún político plantea aumentar esa cuña tributaria en Chile. Harald, perdona, tenemos una pregunta más de la casa y esta va a ser la última pregunta de esta sección. Tenemos a Gonzalo Bol. Gonzalo, te doy el pase para que por favor hagas la pregunta vía Zoom. Perfecto. Buen día, don Harald, ¿cómo está? Mira, mi consulta es la siguiente. ¿Qué opinión tiene usted del rol que jugó el Estado al generar una política pública como el CAE, que en gran parte, si bien propició un aumento explosivo en la matrícula de educación superior, ocurre que no, a mi parecer, no hubo
control o regulación de las instituciones de educación superior que también afloraron a partir de esto, y que justamente coinciden con el diagnóstico que usted mostraba de universidades 100% docentes, carentes de investigación y con una cuestionable calidad. De hecho, hay casos emblemáticos de eso. Entonces, como usted que fue ministro de Educación posterior, cuando ya el CAE estaba en ejecución, ¿qué opinión tiene de esta política pública? Este es un tema sensible para mí. Digamos, cuando yo cerré la universidad y traté de cambiar el CAE, terminé acusado constitucionalmente, digamos, Por eso lo consulto. pero yo creo que a ver, yo siempre, y de hecho tengo un artículo escrito cuando se discutió el financiamiento, yo tenía una propuesta parecida al modelo inglés, que es financiamiento público, con un pago contingente al ingreso en ese entonces, un pago contingente al ingreso que de alguna forma va subiendo en el tiempo y llega a un límite máximo del orden de 8% del ingreso. Ese es el modelo que yo creo que es el modelo óptimo desde el punto de vista del financiamiento de la educación superior de pregrado. Sigo pensando que es así. Envié un proyecto de ley en esa dimensión, pero todavía está el proyecto de ley en el Congreso. Y por lo tanto sigo defendiendo el modelo inglés, que hoy día también es el modelo australiano de financiamiento de la educación superior, y el rumano y el holandés y de otra naturaleza. Yo creo que tenemos que avanzar en esa dimensión. Y lo otro es la acreditación. El sistema de acreditación en Chile funcionó muy mal y eso permitió que hubiesen instituciones que no cumplían los estándares adecuados para... Y eso yo creo que eso se corrigió en parte, pero falta mucho todavía. Eso lo podría decir, digamos, brevemente. Alan, muchísimas Muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos quedan, yo creo, muchas preguntas, así que muchas gracias. Sí, Hay tremendo desafío en el ámbito educacional futuro. Bien, vamos a pasar a la siguiente sección, que es un poquito distinta. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una entrevista desde un área de especialidad, desde el marketing, y voy a pedirles que estén atentos a Santiago Lameiro y a Bracy Wilson, que van a participar en esta actividad. Les doy el pase en un segundo. Bracy Wilson es un destacado profesor de nuestra universidad y director del Advanced Marketing Program de la universidad. Varios de ustedes lo han conocido en distintos cursos de los programas de MBA. Y tenemos como invitado y entrevistado principal, nos va a dar Santiago Lameiro, nos va a dar una pequeña presentación y luego va a ser entrevistado por Bracy. Y les doy un poquito de antecedentes de Santiago. La charla tiene que ver, todo el desafío de hoy día son desafíos LATAM, haciendo negocios en LATAM. O sea, la presentación, más bien la entrevista se va a centrar, su presentación y la consiguiente entrevista realizada por Bracy, se va a centrar en estrategias go-to-market en LATAM. Bien, Santiago es director de Carolina Herrera, máster MBA del IMF Business School. Es un comunicador muy versátil y creativo, orientado a resultados con experiencia en gestión internacional en Europa, Asia, Middle East y América. Santiago, entiendo que ya te tenemos conectado, pero en este minuto no estoy mirando la pantalla, así que supongo que estás ahí. Te estamos dando la pasada. Lo que tenemos conversado es una presentación inicial breve tuya y luego, inmediatamente después, Bracy te entrevista y como toda buena actividad híbrida, en este caso, Santiago está a distancia y Bracy está a distancia, así que los que estamos en sala los escuchamos y los vemos por la pantalla. Santiago, muchísimas gracias por estar acá y adelante. Bueno. Hola. Hola, no sé si me escucháis bien. Escuchamos bien en sala, sí, perfecto. Perfecto. No sé. Bueno, sí, ahí estás bien. Yo solamente, perdón que te interrumpa, Santiago, yo solamente también quería agregar al currículum de Santiago, es que lleva 20 años como director de comunicación global y además de retail del grupo Telonia, que significa las marcas Carolina Herrera Ropa y Purificación García. Él tiene una vasta experiencia en Latinoamérica, aparte de otros mercados, porque él trabaja en el tema global, y de hecho a él le tocó aperturar los mercados latinoamericanos, así que por eso su experiencia
es muy valiosa hoy día. Así que, Santiago, si quieres, como tú quieras, no sé si tienes algo que quieras presentar antes o vamos a las preguntas. Tú me dices. Bueno, yo, nada, primeramente daros las gracias por poder participar y compartir mi experiencia con todos vosotros. Yo creo que habéis hecho ya una presentación bastante amplia de más o menos mi perfil. Como tú has dicho, yo llevo un trabajo a nivel global, prácticamente es cierto que justamente por esta situación soy capaz de tener una visión bastante global de las diferencias que hay entre trabajar en los distintos mercados a la hora de introducir una marca o trabajar en el reconocimiento de los mercados. Entonces, Santiago, vamos. Santiago, perdón, Santiago, danos un segundo porque tenemos algún problema técnico y en la sala presencial estamos escuchando mal el sonido, por lo menos que nos viene de Santiago. Déjanos un segundo para probar. ¿Es su micrófono? Perfecto. Bien. Santiago, me indican acá que posiblemente es movimiento respecto de tu micrófono el que podría estar fallando. Entendemos que es de origen la falla. Pues yo tengo el micrófono, tengo el ordenador encendido sin más, como normalmente hago los calls. O quizás que levantes un poco más el volumen de voz. Quizás puede ser eso. ¿Sí? También podría ser. Ahora sí, si me acerco. Sí, ahí. O si te acercas un poquito, exacto. Sí. Ahí. Vale, perfecto. Pues disculpar, no sé si que habéis escuchado. Perdona, Santiago, perdón. Como me están indicando que técnicamente lo que deberíamos hacer es que Bracy apague tu micrófono mientras Santiago habla, que Bracy apague su micrófono. Eso, perfecto, muchas gracias. Y yo al revés debería de hacer, ¿no? Cuando él hable yo apagar el mío. ¿Correcto? Correcto, exacto. Bueno, no sé, más allá de estos problemas técnicos, lo que estaba comentando yo es que la experiencia que tengo yo, ya habéis hecho una presentación más o menos del perfil que tengo. Por mi experiencia laboral he trabajado en 44 mercados diferentes de todo el mundo, con ambas marcas, y sí tengo bastante experiencia en la parte del mercado de Latinoamérica. Sobre todo he de decir que mi experiencia está basada también en el mundo retail y en el mundo moda, ¿eh? Y sí, ahí tengo claras también las diferencias que hay a la hora de trabajar en un país como puede ser Japón, a un país como puede ser Chile, a Estados Unidos o a un mercado europeo, ¿no? Cada mercado es bastante diferente. Y dicho esto, pues le voy a dar paso a Bracy para que me haga las preguntas que considere que son interesantes para vuestros alumnos y para dar un poco de información y compartir mi experiencia con ellos. Perfecto, Santiago. Bueno, de nuevo muchas gracias por estar acá y realmente solo destacar que la industria de la moda en España es una industria muy relevante. Es cosa de solo mirar, bueno, el Grupo Telonia, que es donde trabaja Santiago, Inditex y muchos otros. Así que, Santiago, partamos. Generalmente, porque a mí también me tocó en otros ámbitos trabajar en Latinoamérica y siempre me pasaba hablando con mis pares de afuera de que sentían de que Latinoamérica para ellos era todo lo mismo. ¿Ya? Hay esas miradas de que Latinoamérica es todo lo mismo. ¿Tú sientes que es así o no? Y si no, ¿cuáles son esas diferencias? Pues yo creo que Latinoamérica tiene un mood general, pero es muy diferente cada uno de los países. Es decir, no tiene nada que ver tanto por condiciones comerciales como desarrollo, en mi caso, por ejemplo, de los medios de comunicación e incluso desarrollo también de la industria de la moda en cada uno de los países, es muy diferente. Es decir, México no tiene nada que ver con Chile, o sea, tiene mucho que ver, pues, porque compartimos una cultura general, pero tampoco con Colombia. Brasil es un mercado totalmente diferente y Argentina es otro mercado también diferente, aunque tengan, algunos de ellos tienen por cercanía más que ver, pero sí creo que cada uno tiene sus propias características. Yo no los veo exactamente igual. Yo creo, de hecho, que ese es un gran error que suelen cometer todas las empresas a nivel general, ¿no? Yo que trabajo con Middle East, cuando hablamos de Middle East, para poneros un ejemplo, la gente habla de Middle East, pero no es lo mismo Kuwait que Arabia Saudita, que UAE. Incluso dentro de UAE es muy diferente Dubái que Abu Dhabi, e incluso como Asia, ¿no? Cuando hablamos los asiáticos, ¿no? Pues imaginaos China con 1.600 millones de habitantes, es decir, cada zona de China también funciona diferente, aunque lógicamente hay unas
características comunes a todos. Y yo creo que quien trabaje para Latinoamérica comete un gran error si piensa que todo es igual. Perfecto. Y en ese sentido, si tú tuvieras que resumirnos, ¿qué elementos crees que tenemos en común como región y qué elementos crees tú que nos diferencian? Si te refieres a lo que es como región Latinoamérica, a nivel moda hay diferentes formas de hablar, hay diferente estilo a la hora de poder tener una introducción de los productos adecuada, es decir, tienes que tropicalizar un poco lo que son las condiciones y lo que puede ser notorio para cada uno de los mercados. Hay que analizar muy bien la demografía también en Latinoamérica. La demografía es diferente también a nivel de sociedad. No es lo mismo Bolivia que Argentina y no es lo mismo tampoco Bolivia que Colombia, ¿no? Entonces, eso también hay que analizar muy bien dónde está tu target, dónde puedes hacer desarrollo de marca, hasta dónde puede llegar el techo de desarrollo de cada una de las marcas en cada uno de los mercados. Hay diferencias culturales también a la hora de comunicarse, ¿vale? La forma de comunicar en Latinoamérica es un poquito más formal que, por ejemplo, en el caso de España o en el caso de Estados Unidos. Los clientes también en Latinoamérica buscan un poquito más ese nivel de servicio en el lujo. En otros mercados buscan otras cosas y son a lo mejor mucho más digitales. Hoy en día la brecha digital también se nota mucho en cada uno de los mercados. No es lo mismo trabajar en China que trabajar en Estados Unidos, que trabajar en Venezuela. Es muy, muy diferente. Pero después también hay algo, hay algo común, ¿no? Porque sobre todo cuando la gente nos dice qué tipo de mujer vistes en cada una parte del mundo, yo creo que al fin y al cabo también hay una parte común que la gente identifica un estilo de marca determinado que a veces se adapta a todos los mercados, ¿no? Si hacemos una comparativa con otras industrias, como puede ser la industria del automóvil, hay diferencias, pero también al fin y al cabo una empresa tiene un catálogo de productos y después hay unos que son más exitosos en unas zonas que otras, dependiendo de las características de cada uno de los mercados. Perfecto. Y ahora, de tu experiencia con Latinoamérica, ¿qué país consideras que ha sido el más complejo de trabajar y por qué? Para mí el país de Latinoamérica más complejo de trabajar y por qué, sin duda es Brasil. Sí. Brasil es un país complicado a nivel operativo, a nivel impositivo, a nivel cultural también. Es un país sofisticado y al mismo tiempo muy casual. Es un país un poco dual en ese sentido. Pero bueno, yo creo que sería que es más difícil. Sí, yo diría que me quedaría de toda Latinoamérica, la verdad, con Brasil. Yo siempre digo que Brasil son los coreanos de Latinoamérica, ¿no? Porque los veo que tienes que entenderlos bien, su cultura, su forma de actuar, es particular. Muy bien. Y al contrario, ¿cuál es el país que te ha sido más fácil en Latinoamérica trabajar y entrar? México, sin duda, también. Yo no sé si México tenemos a lo mejor, tenemos que partir también que yo pertenezco a una empresa española. Entonces, una empresa española culturalmente está más próxima a Latinoamérica que, por ejemplo, cuando tengo que hacer el mismo trabajo para Oriente Medio o para un Corea, como he dicho antes, ¿no? El idioma ayuda mucho, aunque tengamos distinto vocabulario, pero es una forma ya de entenderte un paso bastante importante. Y México yo creo que es un país que, aunque tenga sus aduanas cierta complejidad que han ido haciéndolas más flojas a lo largo de los años, porque la primera vez que trabajé en México fue como hace 18 años ya, sí es un país muy amable a la hora, recibe muy bien las marcas nuevas. Es como que tienen ansia también de conocer cosas nuevas. Es un país que se ha desarrollado mucho a nivel textil, sobre todo a la mano de Palacio de Hierro. Han entrado marcas muy punteras tanto a nivel lujo como a nivel internacional. El mercado está muy desarrollado, al igual que en Brasil. Entonces, pero fíjate que México y Brasil pueden ser un poquito paralelos a nivel de marcas e introducción de marcas, pero es mucho más amable la prensa, los medios, la forma de trabajar, la forma de entendernos. Yo diría que en México sí, me siento más cómodo de todos. Perfecto. Y ahora, porque claramente, y tú de hecho lo mencionaste, estas marcas, una de las fuertes es el servicio.
Ya estamos hablando de marcas de lujo en donde el servicio es clave. ¿Cómo evalúas tú? Porque a ti te toca estar en retail también y el tema del servicio no es fácil. ¿Cómo lo ves tú en Latinoamérica? ¿Cómo estamos en términos de servicio? Yo creo que hay que hacer también diferencias entre países. Lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Hay países como si hago una comparativa con Estados Unidos, incluso comparado con Europa, lo que es España. En Estados Unidos lo que es ser un vendedor de una tienda es una profesión. Está entendido como una profesión. En España, por ejemplo, no. Es algo, un trabajo que suele hacer, hay gente ahora que se está desarrollando más, pero es algo como un poco más transitorio. Y en el caso de Latinoamérica, tienes que hacer un trabajo de formación muy importante en general, ¿sabes? Sobre todo porque nosotros cuando entramos también con marcas, también hay que entender que entramos en mercados a lo mejor que no eran muy maduros a nivel marcas de lujo o así. Entonces es difícil encontrar gente que lleva a cabo, que tenga la misma visión que tú, y si no la encuentras hay gente muy buena en todos los mercados, pero sí necesitas un plan de formación potente. Y después, una vez que están bien formados, yo creo que el nivel de servicio es excelente porque hay mucha vocación de atender bien al cliente en toda Latinoamérica, ¿no? Lo ves también incluso en restauración. Aunque tengamos un poco de cambio en los ritmos, ¿no? Porque es decir, los ritmos en otros mercados son como más rápidos, en otros mercados, por ejemplo, también culturalmente, por ejemplo, Japón, yo creo que es el único país en el mundo donde me he encontrado que el cliente e incluso los medios atienden mucho al detalle de que tú le cuentas de los productos. Es decir, tú estás explicando, por ejemplo, un bolso, se fijan mucho, te atienden qué material, cómo está construido, quieren ver el bolso por dentro, por fuera. En otros mercados son un poco más superficiales. Y en Latinoamérica también hay una parte, en la parte de moda, que hay también esta polaridad un poco entre gente que le gusta mucho más el show off y gente a lo mejor que no tiene tanto interés en la moda, ¿no? Hay como un poquito más de diferencia. ¿Y qué país destacarías tú en servicio en la región? ¿Perdona? ¿Qué país destacarías tú en términos de servicio en la región? Pues vuelvo a decir México, o sea, vuelvo a decir México, pero he de decirte que tenemos también muy buen servicio en Panamá, que bueno, es Centroamérica, pero en la zona de Santo Domingo también lo hacen bastante bien. En la zona en Chile yo también estoy contento con el nivel de servicio porque tenemos un equipo bastante estable. Yo creo que es un tema también, hay muchas cosas que voy a trasladar una cosa, se nota mucho también cuando hay más escasez de demanda laboral o menos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en los países en los que no hay tanta escasez laboral, pues la gente se acomoda más o se implica menos. En los países, por ejemplo, donde sí lo ven como una oportunidad para crecer y desarrollarse, ponen más énfasis. Pero yo creo que en general el nivel de servicio en Latinoamérica, por el carácter que es bastante parecido. En algunos países, sobre todo en la parte más sur, puede complicar un poco dependiendo de lo que digo yo, la situación laboral del país. Si hay mucho paro, si hay poco desempleo, ahí se nota bastante. Son menos comprometidos. En México, la verdad, tienen un balance bastante bueno en ese sentido. Perfecto, ahora vamos a la comunicación, que también es uno de tus grandes fuertes. Yo una de las cosas, porque de hecho la gente no sabe, pero nos tocó trabajar un tiempo justamente acá en Chile con las marcas. Una de las cosas que yo al principio me llamaba la atención y reconozco que hoy día, por Dios que lo valoro y de hecho lo menciono en mis clases, es que me acuerdo, tú Santi me dijiste, Carolina Herrera, estamos hablando de ropa, no estamos hablando de perfume, Carolina Herrera no hace avisos, ¿ya? Purificación García no hace avisos. Entonces dije, wow, porque en mi cabeza tradicional de marketing decía, bueno, ¿cómo vamos a comunicar? Y realmente entendí que el mejor aviso era la marca y era el valor que esa marca significaba. ¿Cómo ha sido para ti el tema de la comunicación en estos mercados? Pues mira, justamente también esto depende mucho del tipo de mercado. Es decir, en un mercado muy competitivo, si nos trasladamos a Inglaterra, sí necesitas hacer avisos. En un mercado tan centralizado, a lo mejor, como es Chile,
Y en el caso de Chile también, porque el tema de fragancias siempre nos abre un poco las puertas a nivel notorio de marca, ¿no? Y ellos además tienen un target muchísimo más amplio que nosotros, pero nosotros sinceramente a veces si calculas el coste que puede tener hacer avisos con el retorno que vas a tener cuando solo vas a poder tener como mucho 2 o 3 puntos de venta en todo el país, tampoco te merece la pena. A lo mejor te merece más la pena trabajar, como hemos trabajado, y tú bien lo sabes, a nivel PR y llegar a la gente adecuada que realmente sí puede ser cliente potencial de la marca, y después a ellos que tengan una experiencia fantástica y que puedan transmitirla en el boca a boca al resto de la gente. Y el complemento después de más market lo lleva un poquito más la parte de fragancias, que tiene un mercado muchísimo más amplio. Cuando tú trabajas a lo mejor en un mercado, vamos a trasladarnos a Estados Unidos, donde tenemos 35 tiendas, lógicamente ahí necesitas hacer avisos porque tienes 35 tiendas y shop online, y el target potencial de venta de tu marca es muchísimo mayor. Entonces el esfuerzo sí merece más la pena. Aún dicho esto, nosotros sí que hacíamos avisos, me acuerdo, en Vogue Latam, que también se distribuía en Chile, y en Harper's Bazaar, pero es que las distribuciones eran tan pequeñas que la notoriedad después o el ROI que tienes de esa inversión es muy bajo. En Latinoamérica en general, ahora a nivel medios, es difícil porque ya casi no existen, quitando los periódicos generalistas. En todo el mundo la prensa y los medios se han reducido normalmente, pero claro, donde tenían muy poquita visibilidad, lógicamente no son rentables. Y las redes sociales en Latinoamérica, claro, ahora es un potencial muy fuerte, ¿no? Un medio de comunicación muy Y potente. justamente voy a entrar a ese punto, el tema digital, las redes y los influencers. ¿Cómo ves esto en Latinoamérica? ¿Lo ves desarrollado como tú lo puedes ver, por ejemplo, en Asia o en Estados Unidos o Europa? ¿O cómo lo ves acá? Y particularmente el tema, porque yo siento como una persona de marketing que el tema de los influencers se ve como la panacea, como que es lo único, y casi hoy día hay agencias de influencers que me parecen como el supermercado de los influencers, es decir, deme 2 de estos, deme 1 de estos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo trabajan ustedes eso? A ver, el tema de los influencers yo creo que están un poco demonizados, ¿vale? Yo creo que todos los que a veces me hace gracia, ¿no? Porque yo viví el drama de cuando pasamos de hacer en los press kits diapositivas e introducimos el CD, y me acuerdo de tener grandes temas alrededor de que si se iban a usar o no. Esto es un poco lo mismo. Yo creo que la sociedad, cuando evoluciona, te tienes que subir un poquito al carro, lo que tienes que ver es lo que es mejor para tu marca y cómo quieres utilizarlos, ¿no? Entonces yo creo que los influencers no dejan de ser una voz más. Es decir, cuando nosotros pautábamos avisos en medios, al final lo que estabas pautando era llegar con tu marca a una audiencia a través de un canal. Y los influencers hoy en día son canales. Es simplemente una persona, son pequeñas televisiones, yo las entiendo así, que usan un canal que puede ser TikTok, que puede ser Instagram, que puede ser Twitter, que puede ser Twitch, para los que son más gamers. Y tú como marca tienes que analizar dónde están tus clientes potenciales o dónde quieres incrementar tu tema de marca. Lo que sí creo que se ha puesto un poco de moda es como hay que hacer influencers, la gente hace influencers si ton ni son, ¿no? Es decir, pues lo pongo aquí. Yo creo que hoy en día el problema es que la gestión del contenido es la clave más que la comunicación. Entonces tendremos que hacer un desarrollo muy potente y hacer unos planes muy potentes de qué comunicamos en cada momento, cómo, y hacer un mix de canales adecuado para cada uno de los lanzamientos o de los objetivos que tengamos como marca, ¿no? Porque si tú cuando lanzas, por ejemplo, en nuestro caso un bolso, nosotros analizamos muy bien quién va a llevar ese bolso tan pronto salga al mercado. ¿Lo van a llevar antes o después? Vamos a crear notoriedad. ¿En qué canales? Este bolso es un bolso más joven. ¿Qué tipo de precio tiene? Pues oye, necesitamos hacer algo como mucho más elevado. A lo mejor incluso ni lo anunciamos y solo hecho de boca a boca, como dices tú, para clientes que son los únicos que acceden a esta bolsa, ¿no? En ese momento. Es decir, yo creo que hoy en día, yo que sufrí, que tú también lo has sufrido, un poco, estoy haciendo ahí, un poco también la tiranía también de los medios, ¿no? De las grandes editoras de moda, de todo este tema. A mí las influencers, dentro de lo que cabe, comparado con ellos, me parece un sueño. O sea, porque las otras que teníamos eran como fijas, y si tenías un problema con una, como que te vetaban muy rápido, ¿no? Y entonces era mucho más complejo. Hoy en día las opciones son muchísimo más amplias, ¿no? Y puedes
tener una estrategia de microinfluencers, de macroinfluencers. Sobre todo yo creo que con los influencers lo que es muy importante es que los que escojas realmente tengan algo que ver con tu marca y se sientan bien con ellos. Cuando fuerzas la máquina, vosotros tenéis que pensar que los influencers, los followers que tienen, son porque le gusta el estilo de esa persona. Si de repente a esa persona le fuerzas a hacer un anuncio o hacer algo que sale un poco de su contenido orgánico, su misma audiencia lo van a ver como raro, ¿sabes? Como, o demasiado forzado. Y aunque sea un poco malicioso, sí que es importante que haya esta sensación orgánica entre el flujo de que la gente, aunque sepan que sea un anuncio y que estás pagado, que lo vean que esa persona realmente sí representa esa marca, ¿no? Era un poco como cuando también quieres estar en boga en las primeras páginas porque representan hacia dónde quieres ir, ¿no? Correcto. Y ahora, ¿y cómo ves este desarrollo digital en la región? Pues mira, Instagram en Chile es potente y en toda la región, yo creo que tanto Facebook como Instagram en toda Latinoamérica es muy potente porque pensar que hemos dado herramienta a muchísimas personas que antes no tenían herramienta ni acceso a los medios. Entonces, claro, se ha ampliado muchísimo lo que es el target y la posibilidad de comunicar. Nosotros cuando hacemos textil moda, por ejemplo, la televisión es algo muy raro que hagas, ¿no? O sea, lo único que haces lo haces a través de beauty o a través de fragancias. Pero el textil es raro que se utilice eso. Y lo bueno que tienen las redes sociales es que cada vez tienen mayor uso, tienen mayor acceso y puedes targetar dentro de lo que cabe por zonas, por áreas, por geografías, por edades, por gustos, que eso es un poco peligroso porque también todas las marcas solemos coger, si tienes una marca de lujo, dices, oye, pues yo quiero que impactar a las personas que también siguen a Chanel, a Vuitton, a tal. Que sigas una marca no significa que seas usuario de esa marca tampoco. Eso es una cosa que cuando hacemos los briefs también para social media tal, es muy importante tener en cuenta. Yo sigo muchas cosas que jamás me compro, ¿no? Es decir, yo sigo a Aston Martin y no tengo a Aston Martin, ¿no? Aunque sea algo un poquito aspiracional, ¿no? Entonces, pero te da muchas herramientas en ese sentido. Y en la región yo creo que ha habido un desarrollo grande, porque cuando veías la distribución antes de los medios, lo que hablamos, un Vogue, de las revistas que mayor tirada tenían vanidades, comparado con la usabilidad que tiene ahora la gente en las redes sociales, es ínfima, ¿no? Es muchísimo más pequeña. Lo que está poco desarrollado, perdona, Dime. está poco desarrollado son las webs de lo que eran los medios oficiales de revistas, ¿no? Las webs a nivel latinoamericano de un Harper's, de un Vogue, de un Vanidades, yo creo que podían tener muchísimo más impacto del que tienen. Y cuéntame, porque esto también, cuando a mí me tocó ser global de Revlon en su época, me acuerdo que, y yo creo que a ti también te debe pasar, que nosotros teníamos subsidiarias y cuando quisimos cambiar y poner a, de hecho, Jennifer López como imagen para el mercado latino, de hecho, los latinoamericanos, las subsidiarias dijeron que no, y nos quedamos todos sorprendidos porque consideraban que ella no era latina, ella era americana, nacida allá. Entonces, ¿cómo manejas tú el tema de, quizás no le voy a llamar subsidiarias, pero de tus oficinas en los distintos países de Latinoamérica cuando tú vas a hacer comunicación? Porque, por ejemplo, primero ustedes están cambiados en estación, es decir, mientras en Europa ahora están entrando en otoño, nosotros estamos entrando en primavera, y la tentación de la oficina es decirte, pero Santiago, necesito promocionar esto, y tú le dices, no, tenemos que ir por acá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da en la región? A ver, yo creo que hay que adaptarte un poco en cada momento en el que estamos. Estamos en un momento en el que la diversidad se aplaude, ¿no? Estamos en un momento más ecológico, estamos en un momento más social. Y lo que es muy curioso, y yo estoy viendo en todas partes, que cuanto más global pensamos que somos, yo creo que estamos más locales que nunca. Cada vez cuesta más tener un personaje que sea identificable o que sea potente en todos los mercados. De hecho, las grandes marcas están utilizando embajadores diferentes dependiendo de la parte del hemisferio en el que estén. Y después hay mucha parte, por ejemplo, en esa parte que me cuentas de Jennifer López, hay mucho, ¿cómo decirlo? No quiero decir nacionalismo malentendido, pero sí como estar orgulloso de donde eres, ¿no? Entonces, en Oriente Medio hay un crecimiento brutal porque la notoriedad la dan los personajes más locales. En Asia no te digo nada, en Corea, en China, o sea, tienes que ser chino. En China, por ejemplo, pasa un poco lo que tú estás viendo. Si tienes una persona china
pero que en China se considera que es outsider de China o mitad, no está tan bien recibido por el mercado, ¿no? O sea, tenemos el caso de Margaret Zhang, que trabajó con nosotros, que es la nueva chief editor de Vogue para China. Claro, es una chica que es australiana, china y con residencia en US. O sea, es una chica muy global, pero que muchos chinos se levantaron la voz porque sentían que no representaba el espíritu chino en sí, ¿no? Eso lo podemos trasladar a Latinoamérica. Es difícil también, yo por ejemplo cuando trabajábamos con las revistas, lo que dices tú, el cambio de temporada, recuerdo que Chile tenía, no sé si te acuerdas, como un folleto en las revistas, al final en el que hacían como la parte de Cono Sur, ¿no? Es difícil coger notoriedad si no estás 100% metido en el mercado, porque al final, que es el gran challenge que ahora yo creo que tiene los condenas y todos estos, el hacer algo global pero que sea relevante a nivel local, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, tú cuando hablas con una persona en Dubái, las influencias que ellos siguen, la gente normal, no los que estamos en la industria, es gente que a ellos les dan información sobre el nuevo restaurante que abre en su ciudad, la nueva tienda que está abierta en su ciudad, etcétera, etcétera. No tienen tanto interés en lo que pasa en París o lo que pasa en Nueva York, ¿no? Quitando un grupo más pequeño. Y en España pasa lo mismo, es decir, en España son más populares las influencias españolas que las extranjeras, ¿no? Quitando las super celebrities, ¿no? Pero de entrada, uno, es la barrera del idioma y dos, también es un poco la barrera del interés. Es decir, yo quiero al final recibir información que me es interesante para mí o útil en el día a día. Es decir, está muy bien leer el New York Times, pero al fin y al cabo es bueno leer el periódico de tu país para ver lo que pasa, ¿no? Es un poco trasladado. Y eso se traslada a las campañas. Entonces, yo cuando presentamos los planes, yo escucho mucho a los mercados y solemos hacer en muchas campañas un mix de nacionalidades según la importancia del mercado o objetivos que tenemos en cada mercado de crecimiento. Entonces, a lo mejor, pues cojo una persona de US, otra persona de Middle East, una chica de Argentina, un brasileño, y lo podéis ver mucho, por ejemplo, la campaña que están haciendo ahora de Tu One Two de Carolina Herrera, que hay un mix como global. Tenemos este chico de Chile fantástico, otro de Ley, Sita Bellán de España. Es una mezcla un poco porque el mundo también se transmite así. De hecho, seguramente muchas de las campañas que estamos viendo ahora reconoces a uno de los personajes y no reconoces a otros tres, justamente por esta razón, ¿no? Son las campañas que están haciendo a nivel global muchas marcas. Y cuéntame, el comercio digital también entiendo que es un tema que obviamente hoy día está en alza y ustedes han abierto sus, llamémoslo, capítulos por país, de hecho, Purificación y Carolina. ¿Cómo va eso en la región? ¿Cómo lo ves? Mira, llevamos poco tiempo con el lanzamiento de las e-commerce. Carolina y Purificación funcionan totalmente diferentes, tienen distintas plataformas, o sea, que seamos el mismo grupo, somos distintas marcas y tienen distinto target de público también. Yo creo que aún está por madurar bastante a nivel e-commerce toda Latinoamérica, porque es bastante, ahora vamos a lanzar también en Colombia el e-commerce, lo tenemos también en México fue el primero en tenerlo, y el nivel logístico y todo es complejo en la región en general también para montarlo. Yo creo que por eso tardamos tanto, ¿no? Al fin y al cabo, imaginaros, por ejemplo, una cosa tan simple como en la Unión Europea, todo lo que está dentro de la Unión Europea, la libre circulación de mercancías es una gran ventaja para eso, ¿no? Ahí tienes que lograr, por ejemplo, una única moneda también es una gran ventaja para eso. Ahí los tipos de cambio los tienes que adaptar, tienes que hacer distintas tiendas para cada uno de los países con distintas monedas. En el caso también de Chile, por encima va a temporada cambiada. O sea, hay retos también para que las empresas. Y después yo creo que las empresas empiezan un poco esto por volumen, básicamente. Es decir, montar una estructura online tiene un coste alto. El coste de adquisición de clientes al final, todo el mundo piensa que te montas en una tienda online y vendes al día siguiente, pero la visibilidad en lo que es Internet, que es un mar enorme, para que te encuentren con nuestro amigo Google, que es como este monopolio al cual yo tengo tanto miedo y no me gusta nada, porque controla demasiado y todos tenemos que ir a través de él, ¿no? Entonces se ha vuelto caro hacer e-commerce y yo creo, pero aún así creo que Latinoamérica tiene mucho desarrollo. De hecho, también hay ejemplos parecidos a Amazon a nivel latinoamericano que están funcionando muy bien. ¿Por qué? Porque tienen mucho conocimiento del mercado matriz del que nacen, ¿no? Y ahí juegan con ventaja respecto a un Amazon, que es un outsider del mercado.
Y también se dice que la región es una región bastante joven, a pesar que, por ejemplo, en Chile en realidad estamos envejeciendo, pero en general la región es bastante joven. Sí. ¿Cuál es la mirada de las marcas de lo que ustedes ven en la región de apuntar justamente al segmento joven? Y estoy hablando de generaciones Z, por ejemplo. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Yo no tengo tampoco datos, soy sincero, en la parte de Latinoamérica de generación Z. Hay diferencia, como bien tú dices, entre los países, ¿no? Yo creo que las marcas también hoy en día van más allá. Estamos muy acostumbrados a siempre estar hablando de que quiere ser una marca joven o que una marca está dirigida para más mayores o para más jóvenes. Yo creo que las marcas, sobre todo en la parte que me toca a mí, hoy es más un concepto de estilo que de edad. Eso, punto número uno, ¿no? Entonces yo creo que es más importante encontrar un volumen de gente que encaje con el estilo que tú ofreces dentro de la marca que dirigirte solo a un nicho joven. Y después, justamente, hay marcas que pongo ejemplo, como por ejemplo Gucci, han pecado de dirigirse demasiado a la generación Z, ¿no? Y han perdido un poquito la otra parte. Quien lo ha hecho muy bien en ese sentido, por ejemplo, es Dior o Vuitton, que ha tocado un poco más transversal todo y han sido capaces de mantener esos revenues, ¿no? Yo creo que, aunque un mercado sea joven o mayor, la esperanza de vida también ha incrementado. Entonces ahora tienes personas de 60, 65 que siguen queriendo comprar ropa, aunque tengan los armarios llenos, que siguen queriendo estar al día. Y yo creo que, como ve el país, yo creo que es un tema de que los canales que tienes son los que tienes que manejar para que la marca sea relevante en cada uno de los segmentos, ¿no? Y después también se hacen estrategias, es decir, alguien de la generación Z normalmente a lo mejor se le puede hacer un tipo de comunicación más a través de TikTok o una comunicación más joven, aunque el TikTok, el otro día estaba viendo la división de TikTok no es tan joven como todos lo pensamos, es decir, la mayoría de la gente tiene más, de los usuarios tienen más de 30 y 35 años, pensamos que son quinceañeros, pero a nivel global no. Y yo creo que son distintos canales que tienes que saber manejar para llegar a tu audiencia, ¿no? Sabemos que están todas las marcas trabajando la parte gamer también, ¿no? Estamos habiendo en Fortnite, pues hacemos skins para Fortnite, hacemos skins para Animal Crossing, hacemos eventos virtuales. Valenciaga acaba de sacar una colección cápsula con Fortnite también. Y eso porque se hace, es decir, también piensas y dices, tú, esto es para dirigirte al público joven, pero hoy en día hay gamers de 40 años que han nacido con la primera PlayStation o que tienen 45, ¿no? Y siguen jugando al Fortnite también o juegan a otro. Entonces, mi punto es que es más importante, creo yo, el mix que haces como marca y analizar muy bien qué comunicas en cada canal para lo que estés comunicando sea relevante para la audiencia de ese canal, que el estar dirigiéndote solo a un nicho concreto, aunque tenga potencial. Y después el poder Perfecto. adquisitivo, claro, vosotros pensáis que muchas veces en la generación Z, como tú estás diciendo, o incluso en la alfa, que la que viene, Sí, está sintiendo, pero no estás recuperando. Entonces también tienes que no. analizar muy bien en la inversión que estás haciendo. Oye, esto lo hago como de futuro, porque no me va a dar un ROI inmediato y a lo mejor mi empresa tiene que vivir durante 5 años hasta que estas personas sean realmente clientes y generen un revenue adecuado para la marca. Santi, bueno, yo ahora voy a dar el paso porque también la audiencia supongo querrá hacerte algunas preguntas. Voy a dejar a Eduardo, que es nuestro moderador, y a ver si hay preguntas de la sala o del Zoom para que tú les puedas responder. Perfecto, Bracy, muchas gracias. Preguntamos entonces a la audiencia en la sala. En este minuto no tenía ninguna pregunta por Zoom, así que pasamos primero a la sala. Bien, tenemos una pregunta por acá. Hola, buenos días. Francisco Sagredo. Quería preguntar a Santiago, agradecerle primero por su tiempo. Y se habló bastante de servicio, experiencia. ¿Qué pasa con la empresa del lujo, en la moda, que vende más que ropa, vende una experiencia? ¿Cómo es el desafío de pasar al e-commerce, que ha crecido mucho después de la pandemia, que se ha desarrollado en otras áreas, en otros negocios, mucho en Chile especialmente, en los últimos meses? Pero ¿cómo una empresa o un negocio que tiene que ver con la moda del lujo puede ofrecer ese servicio, esa experiencia a través del e-commerce? Gracias. Hola. Pues fíjate, yo creo que hay un tema que es
No, dale, Santi. ¿Le doy? Transmito un poco la idea de que cuando haces un e-commerce, el e-commerce es una pata más hoy en día, ¿no? El nivel de servicio, como tú dices, lógicamente, lo más, vamos a decir, la parte más bonita del lujo es esa experiencia cuando llegas a una tienda, el trato que te pueden dar, el estar rodeado de un ambiente lujoso, justamente como dice la palabra, y que recibas un trato y un asesoramiento determinado. En el tema del e-commerce lo que intentamos es un poco reflejar el espíritu de la tienda y a medida que se va madurando y se va trabajando en el e-commerce, lo que estamos buscando es justamente la llamada omnicanalidad, ¿no? Que supongo que estaréis todos bastante de acuerdo con ella. Y lo que buscamos básicamente es intentar que el cliente, da igual el touchpoint que tenga, que sea la web, que sea un trabajo de clienteling con los clientes directamente o a través de una visita en tienda, tengan la experiencia lo más parecida posible. Lógicamente, en muchos casos, como dices tú, en el e-commerce estás asesorándote tú mismo, por así decirlo. Nosotros intentamos que cada una de las secciones reflejen la marca y tengan un espíritu lujoso y todo el journey que tienes hasta que termines haciendo tu compra, tengas una buena experiencia. Bueno, y hasta que la recibas en casa, ¿no? El packaging que recibas que sea el adecuado, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que el lujo está evolucionando en este sentido y cada vez hay muchísimas más experiencias que van un poco enfocando cómo va a funcionar con el medio digital en el futuro, ¿no? De hecho, ya hay lo que llamamos un poco como vendedores digitales, ¿no? Es decir, nosotros también tenemos clientes, buenos clientes que son digitales y esas personas, en vez de dejar que ellos simplemente actúen por voluntad propia, queremos darle un servicio y nos ponemos en contacto con ellos y les presentamos nuestras colecciones y les enviamos cosas especialmente para ellos que creemos que son adecuadas. Entonces intentamos trasladar un poco y a lo largo de estos próximos años se va a ver mucho, las experiencias van a aumentar, ¿no? Con la parte de también, por ejemplo, el gran reto que hemos tenido con toda esta pandemia, ha habido mucha llamada con clientes digital no presencial, one-to-ones a través de videollamadas, de Zoom, venta por teléfono, etcétera, etcétera. Todo esto que estoy diciendo es un poco para poner la parte redonda en el sentido de que no podemos hablar de los canales por separado, tenemos que hablar de los canales como un todo. Ese todo tiene que dar una imagen de marca e intentar mantener un servicio de lujo y de aspiracionalidad. Y la idea es que eso con los años se vaya integrando cada vez más y que sea, al fin y al cabo, una forma de llegar al cliente de la mejor manera y dar el mejor servicio. Cada uno tendrá sus limitaciones, pero incluso la tecnología cada vez nos permite hacer live streams, nos permite, tienes chatbots, tienes un montón de opciones también con las que puedes también la inteligencia artificial también para controlar o predecir un poco también la demanda de cada uno de los clientes, los programas de CRM para poder también controlar un cliente que está comprando online, pero también es cliente de la tienda, o si es cliente de la tienda de Chile, de la tienda de Sao Paulo y de la tienda de México, para también poder identificarlo y darle ese servicio adecuado. Ese yo creo que es el gran reto que tenemos por delante de todas las marcas. Perfecto, Santiago, muchas gracias. ¿Más preguntas en la audiencia en la sala? Sí, tenemos otra pregunta. Estamos esperando que llegue el micrófono a la persona que hace la pregunta, Santiago. Gracias. Carlos Couto por aquí. Quería preguntar acerca de, principalmente la parte de la ropa, ¿cuáles son los desafíos que ustedes encuentran trabajando en tantos países distintos que tienen gustos distintos? Entonces, para adaptar el portafolio y poder maximizar a que la identidad de la marca llegue a un grupo mayor de personas. Antes hablaste algo de tropicalizar, pero ¿hay alguna tendencia en ajustar el diseño o de la forma que quieren llegar a un determinado país para atraer un grupo mayor de personas a comprar? Pues sí, es decir, nosotros lo que trabajamos normalmente, las colecciones se dividen normalmente en tres partes, ¿no? Esto es a nivel, analizando las ventas que tienes históricas, siempre, o sea, en moda hay una cosa que siempre se llama el 30-30-30, que hay como 30% de la colección muy buena, 30 regular y 30 muy mala, ¿no? Que no funciona a nivel venta, ¿no?
Y después hay otra parte en moda que es fundamental, que es la parte comercial y la parte de imagen que vende un poco el sueño. Lógicamente sabemos siempre que un pantalón azul marino para hombres se va a vender mucho mejor que uno de flores, pero si el de flores también nos ayuda a que una persona le guste ir a la tienda porque va a ver cosas bonitas, aunque no se atreva a usarlas y termine comprándose el pantalón azul, también es necesario tenerlo como gancho, ¿no? Y después lo que me dices tú con tropicalizar, nosotros intentamos que la colección sea bastante similar en todo el mundo. Lo que pasa es que las profundidades de lo que llega a cada mercado son diferentes dependiendo de los gustos. Por ejemplo, en Latinoamérica sabemos que los estampados y los colores fuertes funcionan muchísimo mejor que en otros países como a lo mejor el norte de Europa, ¿no? O la parte de Estados Unidos más de la parte de Nueva York, ¿no? En Latinoamérica también a la mujer le gusta ser mucho más femenina, le gusta la ropa un poco más ajustada que en otros mercados también. Entonces los modelos que siguen esta línea pues se fomentan más en ese área, ¿no? Pero después sí que se busca que haya una imagen un poquito global. Lo que se busca más después es, lo que pasa que a lo mejor de lo que sabemos que vamos a vender poco envías una pieza o dos y de lo que vas a vender mucho a lo mejor envías 10, ¿no? Vamos a ponernos para contestar tu pregunta. Y después en países que son como muy diferentes, como puede ser en el caso de Oriente Medio, por ejemplo, es un sitio donde la ropa de niños se vende muchísimo, pero tienen unas características muy particulares, como que le gusta la ropa de niño de vestidos largos, de niña, en el caso que en el resto del mundo no se vende. Y por el volumen de venta que tiene sí que se hace particularmente para ellos, ¿no? O en la época de Ramadán se hacen cosas un poco más cubiertas, más discretas, que están encajadas un poco para la actividad que tienen social por su cultura en el país, ¿no? Siempre marca un poco, y esto es un poco egoísta, como digo yo siempre, ¿no? Pero marca mucho el nivel de ventas que tengas en cada país para hacer cosas especiales. Si hay mucho potencial, lo vas a hacer. Si no hay mucho potencial, no lo vas a hacer, ¿no? Eso es un poco cómo funciona. Y es curioso también, porque después también a veces sí que es bueno que hemos hecho pruebas de impulsar más una cosa que pensábamos que no y de repente te sorprende en un mercado y al revés también, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que te decía yo antes, aunque seamos muy globales, influye mucho, lógicamente, la climatología, los gustos, la forma de vestir, y aunque tengamos unas tendencias globales, al final hay mucho carácter local en el momento moda. Perfecto, Santiago. Tenemos una pregunta también desde la casa, desde Zoom. Gonzalo Borco. Gonzalo, si estás ahí, por favor, plantea tu pregunta. Santiago y Bracy, hola. Mi consulta es la siguiente. Principalmente va orientada a Santiago, porque Bracy ya en clase hemos conversado un poco la opinión de él. Entonces quiero saber qué opina Santiago sobre desde el punto de vista ético, ¿cuál es el rol que ha tenido históricamente, o consideras que el rol que ha tenido históricamente la industria de la moda respecto a la generación de estereotipos físicos y culturales, tanto mujer, hombre, etcétera? Si esa responsabilidad directa cabe a la industria o es ajena a ella, en el sentido de, ¿tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad o es parte de las políticas públicas y algo ajeno a ello, porque la industria de la moda es una industria privada? Entonces, me gustaría cuál es tu opinión respecto a eso y en la empresa en las que tú te has desempeñado, ¿cómo lo ven? ¿Lo asumen como una responsabilidad propia? ¿Han tomado decisiones estratégicas en el último tiempo para hacer algunos cambios de eso? ¿O no es parte de su plan estratégico abarcar este tema? Eso, gracias. Bueno, pues gracias por tu pregunta. Vamos a ver, este es un tema que yo creo que la moda siempre es una industria muy activa y un poco de punta de lanza de los cambios sociales. Refleja un poco el momento social en el que vive la industria y también la sociedad. Punto número 1. Hablamos, por ejemplo, del tema diversidad. Chicas modelos de color las usaba Saint Laurent en los 70, por ejemplo, y gente asiática las usaron otros diseñadores en los 60 hasta incluso, ¿no? ¿Qué pasa? Vuelvo a decir un poco lo que voy a decir que es un poco injusto, pero es todo quien genera el negocio, ¿vale? Entonces, si tú ves en los 80, quienes generaban los del negocio era, por así decirlo, la típica guasa americana rubia, blanca, ¿vale? Y entonces toda la publicidad estaba enfocada un poco a ella, y entonces las mujeres que veías reflejadas en las campañas,
pues eran blancas rubias, ¿no? Era el estereotipo de mujer que había. Uno, por tendencia, y dos, porque en el fondo también era el cliente final. A medida de que China, y os estáis dando cuenta en todo el tipo de anuncios que hay, a medida de que China está cogiendo más poder económico y sobre todo en la parte del lujo, aparecen más personajes chinos en todas las campañas o rasgos asiáticos en todas las campañas. A medida también que, la parte afroamericana tiene más poder y tiene también mucha notoriedad a nivel moda, todos conocemos pues ejemplos desde Beyoncé a Jay-Z, etcétera, etcétera, aparecen también más referentes, lógicamente, de la parte de ahí. Hay esa parte un poco, por decirte, punto 1, económica, de interés. Si yo quiero venderle a un chino, tengo que darle lo que un chino quiere y que se siente identificado. Antes, para un chino, cuando tenía poco poder económico, aspiraba al mundo americano. Ahora que tiene una parte más nacionalista y tiene más poder económico, están más seguros de sí mismos y quieren ver a alguien y se quieren ver reflejado en ese mundo que el lujo le quiere vender, ¿vale? Es muy importante también este punto que veas, quién marca la aspiracionalidad, porque el lujo está muy relacionado con la aspiracionalidad en cada momento. Es decir, es como si tú, cuando eres joven, el estereotipo de belleza pues es el guapo de tu instituto que tiene que ser alto, X o lo que sea. Si eso va variando, es a lo que la gente quiere aspirar. Y eso no lo cambia tampoco solo una marca. Después hay la otra parte que sí que tenemos, hay un tema que se fue haciendo, es trabajamos en una industria de la belleza. Entiendo que la belleza está en todas partes. Pero hay una parte también de que los diseñadores, a veces las prendas, se ven bien en un tipo de talla determinada, ¿vale? Eso es punto número 1 también. Y después la gente también, cuando dice que no somos muy inclusivos, algunas marcas o muchas marcas en tallaje, hay que entender que tú cuando haces un patrón de una prenda, empiezas con un escalado en una talla 38. Si lo estiras hasta una talla 52, ese patrón se rompe. Entonces, por eso hay marcas que hacen tallas grandes nosotros hacemos hasta la 46, pero si haces más allá de la 46, necesitarías hacer otro patronaje adaptado. A partir, a lo mejor tendrías que ir partiendo de la talla 44 o de la 46, ¿vale? O sea que hay cosas técnicas también detrás de todo esto. Cuando haces un desfile, y veréis que esto también lo puedo hacer, el tener mucha diversidad es muy complejo. Es decir, si ya un desfile de por sí es complejo, si tienes chicas y chicos que tienen muchos tallajes muy diferentes, es más complicado, porque entonces tienes que hacer muchos prototipos de cada una de las prendas que en teoría haces una para enseñar en el desfile, ¿no? Entonces tienes que ir adaptándola a cada uno, o tienes que hacer el casting con muchísima más antelación para adaptar cada uno de los modelos a cada uno de los modelos que lo van a enseñar, ¿no? Igual que los zapatos siempre es como la gran pesadilla de cualquier desfile, ¿no? Porque tienes que tener, imagínate, si tienes 40 chicas para hacer un desfile, necesitas tener de la talla 38 a la 41, ¿no? Entonces eso también es complejo. O sea, el tema de la uniformidad ayuda en ciertas cosas técnicas. Ahora, yéndome más a la parte tuya de la pregunta que me estás diciendo, yo creo que la moda tiene una gran responsabilidad en transmitir lo que siente la sociedad en su momento. Y en este momento todo el mundo, y a veces acusa demasiado a la moda, pero está puesto en distintos estratos de la sociedad, pues yo creo que la moda contamina, pero está tomando reglas aparte de lo que es el greenwash. Están tomando medidas serias, o sea, dejando de fabricar FAR, intentando hacer, por ejemplo, el denim que consuma menos agua, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de normas. Lo que sí que también con el tema de la sostenibilidad es cierto que a veces se calcula lo que dejas de hacer, pero los nuevos materiales que se usan tampoco se analizan cómo va a ser su futuro, ¿no? Hay cosas que están demonizadas, por ejemplo, los coches eléctricos es ahora la tendencia, pero pues veremos cuánto contaminan las baterías de los coches eléctricos, ¿no? Pues lo mismo pasa un poco con la moda. Y después hay la parte de la diversidad que yo creo que es muy bueno hasta para la moda. Es decir, cuando está de moda también un poco decir que todo el mundo se puede expresar como quiera, yo creo que esto también viene un poco de la educación que estamos teniendo. Es decir, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, el profesor estaba como en un pedestal y le tenías mucho respeto y mucho cuidado. En los últimos tiempos se está buscando esta democratización, ¿no? De que todo el mundo pueda acceder, comunicarse, charlar. Y lo mismo pasa también, es decir,
pasamos de una sociedad muy enfocada en ciertos valores y en ciertos códigos estéticos a una sociedad que justamente premia lo contrario, premia la diversidad, premia que todo el mundo tiene un hueco en la sociedad, premia que todos seamos iguales, y eso la moda lo tiene que reflejar, y yo creo que lo está reflejando. Lo que pasa es que a veces la moda es un poco exageradita cuando también coge eso, no sé, es decir, somos muy de, cuando agarramos una idea, profundizamos mucho en ella, ¿no? Entonces ahora pasamos de que todo tiene que ser diversidad, ¿no? Cuando, oye, hay que hacer un balance. O sea, no puedes perder, Bien. cuando digo que hacer un balance, no digo que no lo uses, es decir, hay que usarlo si encaja bien con el mensaje que como marca quieres transmitir, no hacerlo como una obligación, aunque lo tengas que integrar, ¿no? Un poco que el mensaje sea coherente.